Bienvenidos a este espacio de entrevista en vivo en soyautónomo.tv. Hoy me encuentro con un personaje carismático, multifacético. Él es periodista, comentarista deportivo y quizás muchos de ustedes pueden identificarlo por su pasión que combina también con el periodismo, de su pasión futbolística, sobre todo por el Atlético Bucaramanga. Bueno, Felipe Sarruc, bienvenido. Gracias, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por haber tenido el gusto de invitarme y aquí estamos. Bueno, hay un trabajo al que tú llamas Bucaramanga, un equipo que sin ganar nada conquistó el corazón de un pueblo. ¿A qué se debe? Precisamente porque me di cuenta que este equipo el año entrante va a cumplir 70 años y nunca ganó nada, pero conquistó el corazón de 2,5 millones de locos. Yo determiné que no hay una EPS para curar esa enfermedad. Y el Bucaramanga, como lo escribí hoy en una columna de Vanguardia Liberal, sus hinchas corren por amor. Este fin de semana me contó un amigo que iba para Piedecuesta y vio venir al trote a un chico, un hincha del Bucaramanga, con una bandera atada en su cuello, al estilo de Superman, como una capa, y venía corriendo. El chico no tenía ni para el bus, e iba a ver el amor de sus amores, el Bucaramanga. Entonces, eso lo conmueve a uno. Y entonces decidí bajar como al foso de la pirámide, a buscar la historia del Bucaramanga, a rescatarla, porque mucha gente por el camino me fue regalando las actas de fundación del equipo, conseguí la única copa que hay del equipo, que la ganó en el año 50, Bucaramanga sí fue campeón de un torneo de la Dimayor, campeón de la zona norte. Esa copa está aquí a una cuadra, la tiene la hija de Rafael Pérez Martínez, que fue su presidente más emblemático y socio fundador también. Entonces, al empezar a rescatar la historia, había que contársela a los hinchas. Y eso se llama así, por eso, Bucaramanga 1948-2016, porque eso fue una producción que terminé el 2016, duré unos años haciéndola, y entonces, además con sus jugadores más emblemáticos, recurriendo al periodismo de antaño, recurriendo a una cantidad de cosas, para poder contar esa historia. Bueno, y es que de hecho este trabajo periodístico te concedió a ti la oportunidad de ganar un premio nacional de periodismo. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿De ganarme el premio? Sí. Es que no sé si suena pedante lo que voy a decir, pero a lo largo de mi carrera, en 35, 36 años, me he ganado 17 premios de periodismo, por trabajos que he hecho de investigación. Todo ha sido con investigación, pero este tuvo un sabor muy especial, porque me lo gané en mi tierra, ante todo el periodismo nacional. Y entonces significó mucho para mí, porque además significaba el equipo al que le regalé mi corazón. Hace 42 años. Yo nací siendo juniorista y como dije el otro día, le dije al padre Alex, un padre que es un loco por el Bucaramanga, pero es un loco, ese es peor que yo. Eso tiene hasta nuestro Señor Jesucristo vestido con la camiseta del Bucaramanga. Y le dije, padre, yo me torcí en 1975, dijo, no, se enderezó. Entonces, ¿cómo fue la historia? Mi abuelo era socio fundador del Junior y nosotros desde pequeñitos, a mí me llevaron al estadio, al Romelio Martínez, de bebé, de niño, me llevó mi abuelo. Y el primer equipo que uno ve ese es. Y nosotros fuimos a jugar a las divisiones menores del Junior y viendo los jugadores al lado nuestro, porque mi abuelo tenía un condominio en Barranquilla y ahí vivían los jugadores extranjeros del Junior. Ya después nos vamos del país, papá, mamá, mi hermano y yo, y cuando regresamos, yo llego a Bucaramanga y un día papá me llevó a ver al Bucaramanga. Mamá era barranquillera, papá era extranjero. Me llevó a ver al Bucaramanga y desde ese día me enamoré. Llamé a mi abuelo a Barranquilla y le dije, abuelito, que el Junior se vaya para el carajo, porque yo soy hincha ahora del Bucaramanga. Y desde ahí nació ese amor, que los hinchas me lo reconocen, me lo valoran, porque no es fácil aceptar que un tipo haya sido hincha de un equipo y ahora de este, y los hinchas me lo aceptan.
Claro. Pipe, además de todos los premios y reconocimientos que tú has ganado, también tú has tenido la oportunidad de asistir a diferentes mundiales. ¿Cómo ha influido ese proceso en tu carrera como periodista? Ir a un mundial de fútbol es una experiencia sin igual. Pero Dios y la vida me regalaron a mí la dicha de ir al Mundial de Brasil. Yo sabía que no había otra oportunidad. Y yo desde enero de 2014 me preparé tecnológicamente y físicamente porque yo sabía lo que iba. Mundial extenuante, con distancias largas. Afortunadamente Colombia nos ayudó muchísimo. Costa Rica también, porque estaba Jorge Luis Pinto, un santandereano. Yo estaba en Sao Paulo, tuve base en Sao Paulo y me moví a Río de Janeiro. Sao Paulo fue la ciudad donde más hubo partidos y después Río. Entonces yo me moví ahí, fui a Belo Horizonte. Yo solamente fui a 2 partidos de Colombia y fui al partido más importante en la historia de Colombia, que es el de Maracaná, donde escribí una columna que titulé Lágrimas no Maracaná. Gracias a mi señora, que fue la que me inspiró la columna. ¿Cómo fue la anécdota para escribir esa columna? Yo estaba en la tribuna de prensa y Fernando Cotes y se había quedado afuera con Sergio Prada y Javier Mantilla cogió a molestar, porque ellos eran televisión y a ellos no les daban las acreditaciones para ingresar a la tribuna de prensa, el ticket. Yo sí, porque yo era prensa, yo trabajaba con Vanguardia y yo no me concentraba. Yo empecé a escribir un par de líneas, es más, es la primera vez en la historia que no podía titular una columna. Y no me concentraba, entonces esto empezaron a joder ahí, a molestar. Y dije, yo me salgo. Y me fui para el baño, llamé a Sergio Prada, me fui para el baño y le entregué la boleta. Escondido, claro, porque si no me podían quitar la escarapela. Le di un beso y le dije, vaya, haga parte de la gloria de esta selección, que yo me voy a escribir la columna a la sala de prensa. Y el momento en que hago eso y sale, claro, unos tipos nos vieron dándonos un beso en el baño y dijeron estos, ¿no? Nos miraron feo. Salimos del baño y en los pasillos de Maracaná, gol de Colombia. Yo no se lo hubiera encaramado en Fernando Cotes y los policías nomás nos miraban. Bajo y empiezo a escribir la columna, segundo gol de Colombia. Y empezó a llamarme el jefe de redacción de Vanguardia y Osvaldo Contreras. ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Mande. No tenía el titular. Llamó mi señora, apenas termina el partido y yo sin titular ni nada, ya se desesperó y escribí una columna lindísima. Mi señora me pregunta, mi amor, ¿qué sientes? Me puse a llorar. Y le pregunté a un brasileño que estaba ahí. Le dije, ¿cómo se dice en portugués? Me dice, no. Le dije, no, que cómo se dice en portugués, me dice, no. Se quedó, Lágrimas no Maracaná. Y esa columna se ganó el premio a la mejor columna del Mundial. Esa es la historia. Y el Mundial fue algo sensacional y fueron 40 días hermosos y, ¿no? Sin palabras. Bueno, en esa colección gigante de historias y anécdotas que tú tienes, yo quisiera mencionar una fecha que me resulta bastante interesante en tu último trabajo, el que te otorgó el premio, y es el 11 de octubre de 1981. ¿A dónde te transporta? Al estadio Alfonso López, al terror. Así se tituló 11 de octubre de 1981, una boleta al terror. Porque a mí me venden la boleta, el papá de un amigo mío nos la compra y nos la vende. Y nosotros nos pusimos a llorar esa noche con mi amigo. Y entonces yo al otro día, después de que habíamos ido a una fiesta, estábamos aquí en el colegio, estudiamos aquí en el Caldas. Y yo le dije a mi padre, le dije, pa, cómprame la boleta mía, mi hermano, que tenemos que ir a ese partido. Y él no la compró, sin saber que nos había comprado una boleta, no solamente al terror, sino a la posible muerte, porque pudimos haber perdido la vida. Porque ese día, cuando el partido entre Bucaramanga y Junior se suspende, entran miembros del ejército, todo el mundo pensó que estaba disparando balas de salva, y eran balas de verdad que picaban por toda parte. Y se armó una estampida terrible,
los gritos de la gente todavía le quedan a uno aquí. Además yo salí corriendo y dejé botado a mi hermano en el estadio. Y llegué a la casa sin él. Y mi papá y mamá se preocuparon mucho. Mi hermano tenía 14 años, creo. Y fueron momentos dramáticos. Entonces, no hay un buen recuerdo. Yo estuve hace poco en la Argentina y entrevisté 4 jugadores argentinos que estuvieron en ese partido, 2 del Bucaramanga, 2 del Junior, y lo que esos tipos cuentan, fueron momentos de pánico allá abajo. Entrevisté al fotógrafo que vio cómo caía de la tribuna sillas, pilas, piedra, y llovía plomo por toda parte. Entrevisté a un muchacho, bueno, un señor ya, que le mataron su hermano, Germán. Lo agarraron en la tribuna oriental, le metieron 2 tiros que le destrozaron el pecho y la espalda, y el gobierno lo catalogó como terrorista, porque decían que habían terroristas infiltrados. Pues yo llegué a pensar que ese soldado tuvo que haber sido muy genial de identificar un terrorista entre 33.000 espectadores que había ese día en el estadio. Y como era el gobierno de Turbay Ayala, del Estatuto de Seguridad, en donde la policía militar tenía acción de policía judicial y estaba autorizada para detener cualquier alteración del orden público al precio que fuera, desapareciendo, torturando o matando. Pues eso hicieron aquí, mataron más de 17 personas, desaparecieron unas 10 o 12 y al final sacaron un informe oficial o una mentira oficial diciendo que eran 4 las víctimas, que terminaron siendo 3, y un muchacho, Fernando Prada López, que le reventaron la espalda de un balazo de fusil G3, un fusil alemán que tenía una bala de este tamaño, que penetraba piedra y roca, y dijeron que el muchacho no había caído en esos hechos, que se lo habían inventado. Entonces el doctor Oscar Humberto Gómez Gómez, un abogado gigante de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, era su primer caso. El doctor Hernán Prada Niño, que fue nuestro rector y fue durante muchos años trabajó con la universidad, fue vicerrector de esta universidad, se lo chutó las familias, porque habían matado a un estudiante de la UNAP, a Luis Hernando Ortegón, y la familia de Ortegón se vino desde Vélez y le dan el poder al doctor Hernán Prada Niño, pero él dijo que él no se quiso embolsar con eso, se lo dan al doctor Gómez Gómez, y él en su primer caso, escribiendo la demanda ante el Consejo de Estado, en una máquina de escribir de su hermanita, ganó lo que sería el primer caso de ese tipo en Colombia, y ganó el caso de Prada López, un estudiante de la UNAP, un brillante abogado. Pipe, hablando un poquito de esos momentos difíciles en tu carrera, cuando tú haces la investigación periodística sobre el América, tú debes irte del país, debes salir del país. ¿Cómo fue ese momento para ti y para tu familia? Yo desde el año 90 y pico venía dándome cuenta cómo eran las cosas. Para eso yo trabajé en Caracol y después en RCN, trabajé 21 años en Caracol, después en RCN, pero uno allí no puede publicar nada porque no lo dejan. Esto es una organización compleja y no te van a dejar. Entonces yo cuando me independicé, yo ya traía todavía una investigación sobre un seguimiento a los Rodríguez Orejuela, pues se habían apoderado de la iglesia, se habían apoderado del Estado, se habían apoderado de la Procuraduría, de todo. Faltaba el fútbol, entonces se apoderaron del fútbol. Tiberio y Villarreal Ramos y Rodolfo González García, que eran los dueños del Bucaramanga, y Rodolfo era el contralor, cogen al Bucaramanga de escudo para empezar a traer a todos los equipos del fútbol colombiano, ser aliados del cartel de Cali y que el América ganara títulos por encima de Nacional y Millonarios, que eran los rivales más grandes. Cuando yo investigo todo eso y el arbitraje comprado en Colombia, a mí me llama William Rodríguez Abadía a amenazarme, el hijo de Miguel Rodríguez Orejuela. A mí me salva la vida que el tipo se va a Panamá y se entrega, si no ese tipo me mata. Y después de que él se va y a los papás y al tío, al papá y al tío los encanan, los llevan a Estados Unidos, el comando lo cogió el paramilitarismo y la oficina de Envigado. Y la oficina de Envigado compra al Bucaramanga y a varios equipos. Entonces cuando yo descubro eso, lo desvertebro, lo cuento, y allí nace la amenaza de la oficina de Envigado sobre mi cabeza. Entonces
Fue un momento bravo porque murió papá, había muerto papá. Mi señora queda embarazada y se podrán imaginar lo que fue eso, vivir escondido, vivir atemorizado. Hasta que me llené de valor. Tenía un aliado grande, que era mi suegro, que en paz descanse, murió hace unos días. Era militar de inteligencia en Colombia. Y unos amigos en la fiscalía, y tenía muchos amigos, porque a mí la verdad el periodismo me abandonó. El periodismo me abandonó. A mí todo el mundo me dejó botado. Y al final terminé peleando solo y ganando la batalla. La persona que me iba a matar a mí, desafortunadamente, fue encontrado en un vehículo, asesinado por integrantes de su misma mafia. Y ahí viene lo increíble. A mí me llaman a declarar porque yo era presunto sospechoso de la muerte de ese señor. Entonces, de Luis Fernando Yepes, de quien me dolió la muerte de él, porque yo lo conocía y porque uno no desea la muerte de nadie. Pipe, en la actualidad, la mayoría de los estudiantes o de los jóvenes que ingresan a la universidad a estudiar periodismo quieren ser comentaristas deportivos. En base a tu experiencia, ¿cuál crees que sea el motivo, la razón para que esto se presente? ¿Y cuál es el consejo para iniciar en esta larga carrera? A los chicos que tengo en mis clases de periodismo, de radio, les digo, hoy en día, hay una cuña que dice ser pilo paga, ¿cierto? Sí. Ser periodista paga, pero no pagan. ¿Ya? Es una profesión hermosísima, pero no van a ganar el dinero que ganamos nosotros y que ganaron otros hace muchos años. Pues nosotros tuvimos la ventaja de trabajar, yo tuve la ventaja de trabajar en Caracol, que pagaba muy bien, y en RCN pagaba muy bien. Pero hoy en día no, eso se acabó. Ser comentarista deportivo es una profesión muy linda, pero tienen que tener puntualidad, constancia. El periodismo de puntualidad, de constancia, de trabajo, de investigación, de esfuerzo, de sacrificio, de no dormir, de no comer. Yo almorzaba a las 3 de la tarde, cuando vivía en otras plazas, o en Bogotá, o a veces en los mundiales de fútbol, con el desayuno y un sándwich de un Subway, y hasta la noche. Y era todo el día dándole en las madrugadas, escribiendo en las madrugadas, enviando el paquete de radio, mis grabaciones, y a movernos, porque en Brasil las distancias eran grandes. Entonces, ser comentarista deportivo no es fácil. Se debe tener la misma base que para ser un periodista político, un periodista de opinión, de economía. Hay que trabajar, hay que estudiar, hay que leer. El chico de hoy no lee, entonces tienen que ser muy juiciosos. Pipe, en breves palabras, ¿cuál es la situación del Bucaramanga en la actualidad? No, una situación delicada, grave. Grave porque el equipo lo desarmaron el año pasado, fuimos terceros del campeonato y desarman el equipo. Llegó un señor Héctor García, que venía precedido de una gran fama por haber estado en Nacional y en Postobón, desarmó el equipo en compañía de un tipo macabro, un dirigente macabro como Alonso Lizarazo, que algún día estuvo en el Bucaramanga, y acabaron con el Bucaramanga, lo acabaron. Y entonces trajeron jugadores de medio pelambre, jugadores que tiran los centros detrás de las porterías, trajeron un jugador de la segunda división del fútbol boliviano, que no mete un ciego a una piscina, y venía como goleador, y el muchacho no mete un saco a un closet. Entonces, no, hermano, un equipo que da espanto, que espanta, que da terror. Bueno, quiero agradecer a todos ustedes y sobre todo a ti, Felipe, por acompañarnos en este espacio de entrevista en vivo en Soy Autónomo TV. Sigan conectados con nosotros y no se pierdan más información.